La Comisión Institucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la UCR y la Radio 870 UCR presentan Semillas y Saberes. Durante la siguiente hora compartiremos reflexiones y propuestas acerca de las formas como los alimentos son producidos, distribuidos y consumidos y las consecuencias que esto tiene en nuestras vidas y en el ambiente. Muy buenos días, reciban un saludo cordial de la Comisión Institucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y de la 870 UCR. Les acompaña Marcela Dumani en la conducción. Semillas y Saberes constituye un espacio de diálogo para el aprendizaje conjunto sobre temas que guardan relación con la seguridad y la soberanía alimentaria y nutricional y con el derecho humano a la alimentación en el país y en la región. Siempre procuramos nutrirnos de la realidad mediante la participación de personas de comunidades y territorios o de personas con una relación directa sobre el tema, y así en Semillas y Saberes construimos información, conocimientos y reflexionamos sobre los sistemas alimentarios y su relación con el bienestar, la salud, el ambiente, la situación de las personas productoras y consumidoras, abogando siempre porque la nutrición de todos y todas sea segura, sana, respetuosa del ambiente y acorde con nuestra cultura. Puede escucharnos por la radio 870 UCR en el dial AM o en el sitio radios.ucr.ac.cr en el espacio de la 870, y también vernos y escucharnos por medio del Facebook Live de la radio 870 UCR y de la Escuela de Nutrición. Bueno, hoy en Semillas y Saberes tenemos un programa especial lleno de arte. Y es que realmente es gratificante pensar en que en una actividad de tanto provecho para la población, como es la educación para la seguridad y la soberanía alimentaria y nutricional, se puedan conjuntar tantos sectores, tantos talentos, tantas áreas del saber. Y bueno, para no darle muchas largas al asunto, paso a presentar con mucha alegría a nuestros invitados de hoy. Tenemos con nosotros a Elena Zúñiga Escobar, música y compositora, a Gabriel Coronado Dumani, artista gráfico de Gráfica Jaguar, a Wilmer Oconitrillo Espinosa, que no sé si ya se pudo unir a nosotros, pero si no, lo tendremos próximamente. Él es cuentacuentos, escritor y actual director del Centro Cultural Histórico José Figueres Ferrer del Ministerio de Cultura en San Ramón. Y a Catherine Madrigal Sandoval, estudiante de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica y autora de un cuento que, bueno, ya escuchamos el cuento en un programa anterior, pero nos interesa hoy, en el marco de esta reunión de personas dedicadas al arte, retomarlo. Muy bienvenidos, bienvenidas. Gracias. Gracias. Bueno, quisiera primero que cada quien se presentara. Tal vez empezando por Elena. Adelante. Bueno, ya usted me presentó, pero entonces me presento yo. Yo soy Elena Zúñiga, soy egresada de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica y también pues, he trabajado en la vida, ¿verdad? Que ha sido también otra gran escuela. Y bueno, estoy muy contenta de estar participando en este proyecto de la Escuela de Nutrición y de conocer a otros colegas, artistas que también pues han aportado para este proyecto. Gracias. Gracias, Elena. Gabriel. Bueno, mi nombre es Gabriel Coronado. Yo soy artista visual.
Se egresaba de la Universidad Nacional en Grabado y me he desenvuelto siempre desde el ámbito independiente y bueno, así llegamos ahora a este proyecto, muy feliz de poder estar aquí compartiendo con las compañeras y bueno, y también con mi madre, que creo que es un lujo estar en este programa haciendo juntos esto. Entonces nada, muchas gracias por la invitación y feliz de estar aquí con todos. Gracias, Gaby. Catherine. Bueno, buenos días. Mi nombre es Catherine. Yo soy estudiante de cuarto año de la Escuela de Nutrición. Me apasiona mucho las tradiciones alimentarias y la alimentación general y la seguridad alimentaria. Es un tema sumamente interesante y necesario de abordar en este tiempo. Estoy agradecida por esta oportunidad. De verdad que ha sido toda una ilusión desde que me contaron que iba a ser parte de la campaña y que iba a grabar y demás. Ha sido toda una aventura. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Catherine. Bueno, y por ahí tenemos también ya a Wilmer Oconitrillo con nosotros. Wilmer, estamos en este periodo de presentaciones. Adelante, entonces. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Como dijo doña Marcela, mi nombre es Wilmer Oconitrillo. Soy de profesión, soy diseñador publicitario. Soy también narrador oral escénico con amplia experiencia y más recientemente me empecé a publicar, entonces bueno, ya puedo asignarme el atestado de escritor con algunas publicaciones por ahí ya circulando. Básicamente muy contento de estar por acá y agradecido por la invitación también. Muchas gracias, Wilmer. Bueno, en realidad aquí nos une, ¿verdad? Efectivamente un trabajo conjunto que hemos tenido alrededor de una campaña educativa que hemos venido desarrollando en la Escuela de Nutrición. Esto tiene origen en un trabajo que inicia por ahí de 1997, donde ya empezamos a sufrir ciertas consecuencias justamente de los cambios en nuestra estructura productiva que se reflejan, ¿verdad?, en un comportamiento alimentario de la población que empieza a dejar de consumir una serie de alimentos que son importantes para la salud. Uno de ellos de gran importancia es los frijoles. Así es que desde esa fecha viene la Escuela de Nutrición desarrollando ciertas acciones y bueno, desde hace unos años mis compañeras Shirley Rodríguez y Nadia Alvarado nos juntamos y decidimos plantear este proyecto que ha sido también de grandes aprendizajes, ¿verdad? Realmente uno no deja de aprender en relación con los alimentos y pues entonces aquí parte de ese aprendizaje y de todo lo logrado es justamente haber conjuntado este grupo de obras, ¿verdad? Que se suman a la campaña. Entonces, vamos a ir empezando a conversar, vamos a ir observando, digamos, y conociendo las obras y alrededor de esto vamos a ir conversando. Vamos a ir mostrando primero el fanzine, que es una revista ilustrada producida por Gabriel Dumani y por Valeria Romero. Tenemos que ser bastante descriptivos porque también acordarnos de que estamos en la radio, ¿verdad? Aquí lo estamos viendo, por el Facebook lo podemos observar, pero bueno, tenemos este fanzine que fue el primer producto artístico, digamos, que da una apertura también a la campaña, ¿verdad? Le da el lema, ¿verdad? Nuestros frijoles, también la imagen gráfica a la campaña,
Y bueno, ya no voy a hablar mucho más para que Gabriel nos vaya contando también cómo fue el proceso. Adelante. Muchas gracias. Bueno, este proyecto lo realicé como vos decís con Valeria Romero, que hoy no nos pudo acompañar, pero bueno, trataré de hablar en nombre de la calidad y calidez de ella también. Para nosotros fue un proceso muy bonito porque fue aprender, ¿verdad? De primera entrada, para nosotros mismos, todo el tema de los frijoles, que, bueno, termina siendo un tema riquísimo en nuestra cultura y a partir de ahí, empezamos a desarrollar como material para poder ejemplificar o visualizar la campaña de nuestros frijoles. El lema de nuestros, bueno, es atinando un poco, de nuestros frijoles, es atinando un poco a esto, ¿verdad? De esa raíz cultural y de lo que implica todo el tema a nivel histórico, ¿verdad? En nuestro país. Y bueno, aquí podemos ver, estamos viendo en la pantalla en este momento la portada del fanzine. El fanzine, para contextualizar un poco, es una revista pequeña, ¿verdad? Que tiene una producción, en principio debería ser una producción de fácil acceso, ¿verdad? Que se puede repartir, que es fácil de leer y de entender. Y este fanzine específicamente es enfatizando en la ilustración, acompañado de texto, que nos cedieron, ¿verdad? De la Escuela de Nutrición, de una investigación y también de un cuestionario no sé si tal vez vos me podrías adentrar en Sí, este tema. fue una encuesta que Una encuesta. fue llenada por más de 1.500 personas, realizada a principios del 2021. Y fue una base importante también para nuestra investigación diagnóstica. Y de ahí, de toda esta información recopilada, se originó este material. Entonces, bueno, nuestros frijoles quiere decir eso, ¿verdad? Es un poco la historia de lo que es esta semilla, de lo que representa para nosotros como, ¿verdad? Como sociedad y como un símbolo de identidad también, que bueno, nos deja, digamos, imaginar también una conexión con otros territorios y pueblos a nivel mesoamericano y latinoamericano. No sé si podemos avanzar a la siguiente imagen como para poder ir hablando un poco, adentrándonos en el tema visual, que quisimos como recuperar una idea, ¿verdad? De hacer un personaje de frijol que nos pudiera exponer la historia a través de imágenes y de textos que cuentan, ¿verdad? Como todo el proceso desde el cultivo y desde el traspaso de la semilla, incluso, ¿verdad? De una tradición. Entonces aquí en la primera página podemos ver, digamos, este personaje que les hablo, que nos dice con un texto que nos invita a entrarnos en la historia y el significado del frijol. ¿Podemos avanzar, por favor? Esas ilustraciones fueron, bueno, como fuimos dos ilustradores, ¿verdad? Los que lo hicimos, entonces hay un lenguaje muy rico dentro del fanzine, porque podemos ver dos diferentes, ¿verdad? Como tipos de dibujo. En el que estamos ahorita apreciando bueno, narra un poco de cómo se asentaron los pueblos, de cómo empezaron a hacer, digamos, el cultivo después de ser pueblos nómadas y de cómo se interesan también en ir seleccionando semillas y alimentos que calzan, ¿verdad?, con la dinámica de la misma población. Dentro de esas podemos involucrar al frijol. Esta ilustración es de Valeria. Es una ilustración que invita un poco como ¿verdad? A recorrer la imagen, a tener viñetas, a leer un poco la historia desde esta idea de ilustración.
Y también tiene muy hermoso, digamos, que muestra como ese proceso, ¿verdad? Porque si los pueblos originarios fueron probando y probando, ¿verdad? Hasta ir descubriendo sus alimentos y seleccionándolos y conformándolos, ¿verdad? Como parte de su dieta diaria. Entonces es hermoso también lo que aporta la imagen en ese sentido. De la forma de seleccionar también, ¿verdad? Y de los colores que van representando también un poco la paleta de color que nosotros utilizamos, está muy influenciada, perdón, ¿verdad? Con los colores mismos de los alimentos y de las matas, ¿verdad? De ese contexto como más natural. No sé si podemos seguir para irnos metiendo. Ajá, gracias. Esta imagen en la tercera página del fanzine se habla un poco sobre cómo viene cómo se transporta, digamos, la semilla en los territorios latinoamericanos. Aquí quisimos utilizar como esta idea de viñetas de revista donde te enseñan detalles, ¿verdad? Como más botánicos o con dibujos un poco más reales, ¿verdad? Porque todo el lenguaje visual del fanzine va un poco ligado al cómic, ¿verdad? O a la tira cómica, pero tiene un contenido también de realismo, ¿verdad? En el uso de los colores, por ejemplo, bueno, aquí podemos ver cómo hay varios tipos de semillas y con sus diferentes colores y formas y tamaños, ¿verdad? Y también la mata de frijol un poco más referenciada con el dibujo, ¿verdad? Más detallado, como para poder tener ese ejemplo y contextualizar un poco también a la persona que vaya a leer el fanzine. Esto es muy bonita porque yo siento que nos identifica, ¿verdad?, con todo el territorio, que, bueno, esto es algo muy característico del frijol, que uno se lo encuentra en todos nuestros países latinoamericanos. Es súper interesante ver cómo de verdad nos genera este sentido de unidad. Entonces, bueno, esta imagen que se puede apreciar es como tratando de dar a entender eso, ¿verdad? De un contexto más amplio y de unidad también con una región. Claro, y es que también la imagen permite como hacer una síntesis, ¿verdad? Porque en esa imagen logras entender un montón de cosas también, ¿verdad? Te dice muchas cosas. Sí, en los textos, bueno, nos habla un poco de las variedades nativas, ¿verdad? Como el frijol mantequilla, el generalito y el vaina blanca. Nos introduce también un poco como a ya el lenguaje más popular que se usa con los frijoles, como se le llama la flor, ¿verdad? Que se le dice purisco y que esto es muy interesante porque dentro de esto que se investigaba y que hablábamos, esto del purisco también da origen un poco como a imaginar que puriscal venía desde ese lenguaje popular y ¿verdad? Como que podría incluso darse a entender que el frijol genera hasta ese tipo de identidades, ¿verdad? En las dinámicas sociales. Entonces, bueno, esta imagen es un poco para eso, como para poder entender esta tradición que hay del frijol con el territorio también. No sé si podemos seguir. En la siguiente imagen, en esa podemos ver, digamos, cómo las semillas se fueron traspasando por medio del trueque, por medio de esa misma selección que hablábamos antes. Entonces son una serie de personajes que van dando, ¿verdad? Sus tipos de frijoles los van intercambiando con otros pueblos y con otros territorios. Y esto da, ¿verdad? Como una idea de cómo llegaron y esto de la unidad también, ¿verdad? Porque es muy interesante situarse desde ahí, entender que era tan importante la semilla que se valoraba hacer un trueque, ¿verdad? Para poder tener variedades y, o sea, ya había conocimiento de esto son técnicas milenarias, ¿verdad? De cultivo y de selección
y bueno, así era su peso también, o así se valoraba en los pueblos, ¿verdad? Las semillas. Esta ilustración me parece lindísima por todo el gesto que tiene con la mano. Esta la hizo Valeria, y todos los frijolitos ahí, es una imagen muy linda. Sí, y las mujeres, la presencia de las mujeres también Por tan supuesto. importante en esto, sí. Sí, no sé si podemos seguir. Ajá. En la siguiente imagen podemos hacer el proceso más, por así decirlo, o científico de un cultivo muy particular que es de la región. Este tema a mí me llegó mucho porque, bueno, el frijol es un policultivo, o se hace en policultivo. Eso lo aprendí claramente, ¿verdad?, con el proyecto, que se le llama Las Tres Hermanas, y es como una simbiosis entre tres tipos de alimentos y cultivos que se ayudan entre sí, ¿verdad? Bueno, a nivel técnico no podría entrar tanto, ¿verdad?, la conversación. Tal vez mamá podría ayudarme un poco con esto, pero aquí quisimos ejemplificar cómo esta simbiosis del maíz, ¿verdad? Se siembra un maíz y la vaina del frijol se enrolla sobre la vaina, y de cómo también se hace sombra al suelo con la yotera. Y bueno, la yote, el maíz, el frijol, ¿verdad? Son alimentos riquísimos en nuestra cultura, y me parece muy particular que entre ellos mismos se ayuden a ¿verdad?, generar un mejor cultivo y aprovecharse entre ellos mismos para desarrollarse. A mí me dejó impresionado, la verdad, esta información. Bueno, y en la imagen se puede ver un poco, ¿verdad? Es una ilustración tratando de llegar a este realismo para que se ejemplifique bien este proceso que hablábamos. Y bueno, también tiene algunos elementos ahí tratando de simular un poco una ilustración botánica, donde se ven como ¿verdad?, el nitrógeno, las partículas, como las raíces también fijan proteínas al frijol. Entonces hay un detalle, especie zoom, que hace ¿verdad?, el gesto de cómo es la raíz y cómo son los elementos de la raíz que hacen que se pueda fijar la proteína. Entonces es como tratando de dar una casi ilustración botánica de este cultivo que se llama Las Tres Hermanas. No sé si usted quisiera aportar algo de este cultivo, que me parece, no sé, es muy interesante. Sí, creo que, bueno, la verdad es que el frijol enriquece mucho los suelos, ¿verdad? A través de esas bacterias que se fijan en sus raíces y que atrapan el nitrógeno, que son la base de las proteínas. Entonces enriquecen muchísimo los suelos, y esta triada, ¿verdad?, de cultivo, bueno, al maíz, frijol, ayote, se suma también, por ejemplo, el chile, ¿verdad? Y entonces ahí en esa milpa, tenemos presencia de alimentos que pueden, digamos, ser una base súper importante para la alimentación. Sí, muy interesante cómo cooperan ¿verdad?, entre ellas también. Es una simbiosis. Exactamente. Bueno, en la siguiente imagen, como pueden ver, se abordan diferentes temas del frijol, ¿verdad? En ya se sitúa un poco más en el contexto costarricense. Entonces se habla de la tradición del frijol tapado, que es una técnica de cultivo. Entonces en las ilustraciones se puede ver un poco cómo es que narrativamente se pica la hierba, ¿verdad?, alta, se deja reposar sobre el suelo, y ahí se esparcen las semillas. Tiene una forma particular con la mano de tirarse las semillas, y a esta técnica, ¿verdad?, se le dice frijol tapado, justamente por eso, porque la hierba queda como encimita. Me imagino que le hace una cama y un ambiente ahí a la semilla que le facilita de repente su crecimiento, ¿verdad? Entonces,
la ilustración va por ahí, ¿verdad? De forma de hacer el picado de la hierba y después de cómo esparcirla con la mano y el proceso de la matita donde va creciendo hasta la vaina. Y también nos pareció interesante hacer un mapa del frijol como para poder contextualizar al que lee el material en dónde son las zonas donde se cultiva más frijol, ¿verdad? Porque tenemos zonas, por dicha, donde hay una producción grande y es una tradición ya, ¿verdad?, de nuestros pueblos. Y bueno, entonces la imagen es un mapa de Costa Rica, casi como el que veíamos en la escuela, ¿verdad? Y ahí sale señalado como si fuera casi que un mapa del tesoro, lo cual lo es, dónde están las zonas ubicadas, ¿verdad?, en el país. Entonces, por ahí, bueno, sabemos que Nicoya es una zona donde se encuentra la mayor diversidad de variedades de frijol. Sale marcada la zona sur de Pérez Celedón, Changuina, Buenos Aires, San Vito, Turrialba, Grano de Oro, ¿verdad? Upala, Los Chiles. Bueno, en fin, hay un mapa que podríamos hacer uno de esos famosos tours, ¿verdad? Y ir a conocer todo el país, recorrerlo en la búsqueda del frijol. No sé si podemos seguir, yo creo que ya vamos cerrando. Ajá. Ya esta es la última imagen del fanzine. Como les expliqué antes, el fanzine es una revista ilustrada relativamente corta, ¿verdad? Es como para poder llevarse así, para poder hacer un material impreso y que la gente lo pueda obtener de una manera fácil. Por eso fue tomada la decisión justamente de que fuera un fanzine, porque permitía de repente llevarse el material a ferias y poder repartirlo a la gente que le interesa. Se puede imprimir también en una impresión económica, ¿verdad? Tiene como muchas posibilidades. Es un material que tiene, como escucharon, muchísima información y acompañado de una ilustración que entretiene, ¿verdad?, a la persona que lo pueda leer, lo entretiene y bueno, y además se va cultivado con este tema tan rico del frijol. Ya para cerrar en esta última imagen, fue muy lindo porque se recuperaron varias frases de esta encuesta que se hizo de la UCR, perdón, de la Escuela de Nutrición. Entonces son un montón de personajes diciendo lo que les representa para ellos los frijoles. Entonces teníamos frases como les representa tradición, fuente de pura fibra, proteína y hierro, saludables y nutritivos, que son deliciosos, son buenazos. Hay una diversidad de frases ahí y unos personajes diversos también, como nuestro pueblo, diciendo todas estas frases. Y en otra imagen hay una mesa llena de ricos platillos, ¿verdad?, que tenemos y que son parte de nuestra tradición también, como una sopita negra o unos frijolitos blancos, los frijoles dentro del casado, ¿verdad? Intentando recuperar esta idea de cómo nos acompañan en el día a día los frijoles, ¿verdad? Siempre están sobre nuestra mesa, desde la mañana hasta la noche. Y bueno, y cómo también nos representa por medio de esas frases a nosotros mismos los frijoles, ¿verdad? Porque al final de cuentas, si te preguntan qué son los frijoles para vos, es básicamente la vida, ¿verdad? La base de todos los días. Y aquí en esas imágenes se puede ver, ¿verdad?, que a la gente de verdad les representa eso. Entonces el material acaba con esta idea ¿verdad?, de cómo nos representan los frijoles y creo que, bueno, el fanzine al final fue un material súper interesante y lleno de información que se ha podido también, bueno, ya tuvimos varios tirajes, ha sido súper bien recibido, la verdad, ojalá se lo vayan a topar por ahí. Este material además también lo acompañamos con una serie de ilustraciones que se van a utilizar en las redes sociales, así con algunos personajes
que salen incluso, ¿verdad?, dentro del mismo fanzine, como para generar esa línea ilustrativa y que las personas se puedan identificar con la campaña. Ojalá que les guste mucho si por ahí lo ven y bueno, cerramos por acá con el tema del fanzine. No sé, man, si usted quisiera hablar de algo más o... Gracias, Gaby. Bueno, en realidad el fanzine ya ha sido base de varias acciones educativas. Lo hemos producido también en grande y, por ejemplo, en un stand, en una feria, nos ha servido para contar esta historia sobre los frijoles, ¿verdad? Y bueno, realmente ha sido muy gustado y muy un recurso súper útil, ¿verdad? Pero vamos a dar espacio también, ¿verdad?, a las otras producciones. Bueno, creo que podemos escuchar ahora, ¿verdad?, el cuento para que después Catherine y Wilmer nos vayan alimentando también de lo que ellos trabajaron, de lo que ellos vivieron. Así es que tenemos el cuento El tesoro de nuestra tierra. Yo creo, bueno, seguramente allí está el compañero Sebastián en alguna carrera, pero este cuento, bueno, en realidad, también como parte del trabajo de campaña, pues también el trabajo es para afuera, ¿verdad? Para las personas de la población, pero también hacia adentro. Hemos tratado de hacer un esfuerzo por sintonizar, ¿verdad?, este conocimiento, esta convicción de los frijoles como un alimento de gran valor, y así hemos trabajado en varios cursos, ¿verdad?, con nuestros estudiantes, y el cuento que van a escuchar es producto de un trabajo que Catherine Madrigal, estudiante de nutrición, produjo, ¿verdad?, la historia, que luego fue trabajada por Wilmer y bueno, y van a escuchar ahorita la narración. Adelante. El tesoro de nuestra tierra. Mateo es un niño que vive en San José con sus papás y su hermanita. Durante las vacaciones de medio año, fueron a pasear a donde sus abuelitos, que toda su vida han vivido en Santa Ana de Nicoya. A los días de estar el niño disfrutando del calorcito nicoyano, tuvo curiosidad por lo que hacía su abuelito en el campo. Asomado por la ventana, vio a Popo, como le decía de cariño a su abuelo, tirando unas bolitas amarillas en la tierra. Por más que hizo pequeñitos los ojos para agudizar la vista, no logró ver lo que era. Pero le llamó la atención que después de esparcir por el campo aquellos granitos, cortaba y picaba las matas y arbustos de alrededor para taparlos. ¿Para qué querrá esconderlos? Seguro son las piedras de un tesoro, pensó entusiasmado. Justo en ese momento su abuelita tocó la puerta y lo distrajo de sus pensamientos. «Mateito, venga a tomar café». «Sí, tita, voy a buscar las chancletas». Al llegar al comedor ya estaba toda su familia en la mesa. Solo faltaba abuelo Popo, que justo entraba por la puerta quitándose el sudor de la cara. «Con los años uno se acostumbra al calor», dijo el abuelo al ver la cara de preocupación de todos,
por sus mejillas enrojecidas. La abuela de Mateo sirvió el café con unas empanadas rellenas de frijol, las favoritas de sus nietos, que decían que su abuelita le echaba un ingrediente secreto a los frijoles, porque sabían diferente a las empanadas que se comían en San José. Mientras desayunaban, Mateo ansiaba correr a buscar debajo de aquella cobertura de plantas picadas las bolitas amarillas que había tirado su abuelo. Comió rápido y le dijo a su mamá que iría a la finca, porque de ahí se veía más bonito el cielo. «Ponete una gorra para que no se te queme la cara», le dijo su mamá. El niño hizo caso y salió apresurado. Cuando por fin llegó al lugar a donde había visto al abuelo Popo trabajando, escarbó un poquito entre las matas picadas y encontró las bolitas. Ahora lograba distinguir un grano de color amarillo oscuro. No había visto antes aquel color, pero estaba seguro de que se parecía a un frijol. Para no quedarse con la duda, fue a buscar al abuelo Popo, que estaba acostado en la hamaca del corredor tomándose un fresco de horchata. «Popo, descubrí que usted tiene un tesoro escondido», le dijo el niño jugando. «¡A la pucha! Yo pensé que lo había ocultado bien. ¿Pero de cuál tesoro estás hablando?» «Pues de este», dijo Mateo, enseñándole el granito de frijol que tenía en la mano. «Pero no termino de entender por qué se me parece a un frijol, por qué tiene ese color y por qué lo esconde debajo de esas hojas». Popo se enderezó sonriente por la curiosidad de su nieto. «Vení, sentate a la par mía. Te voy a contar la historia del frijol mantequilla». El abuelo narró con alegría que alrededor de 7,000 años atrás, indígenas que vivían en lo que hoy es México y Centroamérica intercambiaban semillas. En esos intercambios se trajeron los frijoles a nuestro territorio y aprendieron a sembrarlos. Luego, sus semillas fueron pasando de generación en generación hasta los agricultores de nuestros días. Y así, como las personas y las tierras son diferentes, los frijoles surgieron también con colores distintos: negro, rojo, blanco, café oscuro y claro, y entre ellos el amarillo, conocido como frijol mantequilla. «Con razón tiene ese color tan lindo», interrumpió el chiquillo entusiasmado. «Así es», continuó Popo. «Yo veía a mi papá sembrar el frijol tapado. Papá, después de tirar los granos, cortaba las matas y arbustos que estaban alrededor del campo y con la picadura de eso los tapaba. Entonces así lo aprendí a hacer. Con el tiempo me di cuenta de que esas matas picadas encima se descomponían y se convertían en un fertilizante natural. ¿Sabes lo que es un fertilizante? Es algo que ayuda a crecer las matas», respondió con duda Mateo. «Sí, pero muchos usan fertilizantes químicos. En cambio, la picadura de matas es un fertilizante natural que hace que el frijol crezca mejor. Además, los protege de insectos y hasta evita que crezca la mala hierba sin necesidad de usar venenos. Papá decía que así sembraban los frijoles los indígenas y que ellos eran más sabios que nosotros. Por eso yo lo sigo haciendo así». Mateo se quedó pensativo, imaginando todo aquello que su abuelo le contó. «Yo no conocía esas cosas del frijol, Popo. Pensaba que los frijoles solo llegaban al supermercado de otro lado. El lunes en la escuela le voy a contar a la niña que mi abuelo siembra frijol mantequilla. Me regala este granito para enseñárselo».
Claro que sí, Mateito, respondió su abuelo orgulloso. Voy a pedirle un tarrito a la abuela para que no se me pierda, dijo el chiquillo con ilusión, feliz de lo aprendido en sus vacaciones y entusiasmado por contarlo en el aula. Autora del texto, Catherine Madrigal Sandoval, estudiante de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica. Revisiones al texto, Néstor Chávez Barrantes, ingeniero agrónomo, Marcela Dumani Echandi, nutricionista, Wilmer Oconitrillo Espinosa, cuentacuentos y escritor. Lectura e interpretación del texto, Wilmer Oconitrillo Espinosa, cuentacuentos y escritor. Música de identificación, Elías Arias y Carlos Mora. Técnico de grabación y realización en estudio, Paolo Marín Castro. Campaña Nuestros Frijoles, Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica. Esta es una producción de la Escuela de Nutrición y la Radio 870 UCR. Bueno, y es que en el cuento también además se suma el aporte del compañero Paolo Marín con todo el marco sonoro, ¿verdad?, que da y todo esto, ¿verdad?, que es hermoso. Y bueno, también se aborda una población súper importante que es la niñez, ¿verdad?, la niñez, para trabajar también con ellos y ellas esta importancia del consumo de frijoles. Pero querría, bueno, ya estamos, se nos ha ido el tiempo tan rapidísimo, ¿verdad?, que quisiera que Catherine y Wilmer nos hablaran en un tiempo cortito, digamos, sobre esta experiencia de la producción del cuento para dar el espacio también a la canción de Elena. Adelante, Catherine. Bueno, qué emocionante volver a escuchar el cuento, de verdad que es hermoso ya con todos estos detalles sonoros y con toda la emoción que implica la narrativa, ¿verdad? Cuando surgió esta idea del cuento, en realidad no fue la primera propuesta que nosotros teníamos, digo nosotros porque éramos 3 compañeros los que estábamos trabajando en el curso de educación nutricional sobre este proyecto de un material educativo que hablara sobre los frijoles. Y teníamos ese conflicto de qué hacemos y aquí y allá. Y en medio de eso, un día yo dije, bueno, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Y la inspiración divina llegó en ese momento y yo empecé a escribir. Y fue tan bonito porque, bueno, yo pensaba en varias cosas que ahorita la profesora Marcela decía, ¿verdad? Por ejemplo, la población de la niñez, que a veces son un poco quisquillosos con los alimentos, que tal vez están en esa etapa de transición y los frijoles no se convierten en su alimento favorito, pero qué bonito poder tener ese encuentro, ¿verdad?, con la tradición y la historia. Y lo otro es la población adulta mayor, ¿verdad? Entonces, juntar esas 2 generaciones, una que tiene toda la curiosidad, la expectativa sobre la vida, y otra que tiene un montón de sabiduría respecto a las tradiciones alimentarias. Entonces, el cuento nace un poco así. Mi familia es un pilar importante, un pilar definitivamente en mi vida, y ellos se representan en esa historia, ¿verdad? Incluso el abuelo, así le decimos nosotros a mi abuelo, Popo, y a mi abuela le decimos Tita. Entonces parte de los personajes también son mi familia. Y tal vez un dato muy interesante ahí también es que cuando yo conté el cuento en mi casa antes de exponerlo en la clase, mi abuela lo escuchó y ella se puso a llorar porque dice, es que así lo hacíamos, y ella recordó y empezó a contarnos un montón de historias respecto a su abuelo y a su papá y cómo hacían la siembra de ciertos alimentos. Entonces a mí eso me entusiasmó muchísimo. Yo creo que es una riqueza muy grande poder compartir las tradiciones alimentarias y es fundamental que se exprese de una manera que llegue a toda la población, ¿verdad? Porque a veces como profesionales vivimos inmersos en el tecnicismo y que los frijoles contienen estos nutrientes y que aportan esto y aquí y allá, pero qué importante es bajar toda esa información de modo que sea accesible para todas y todos, ¿verdad? En un vocabulario que sea cercano, que sea inclusivo y que además se refleje, ¿verdad?,
en toda esta belleza de la diversidad humana y alimentaria, ¿verdad? Y en esta riqueza de que la alimentación no solamente el comer y el elegir un alimento por su nutriente en específico, sino por todo eso, ese valor social que representa. Entonces, sí, básicamente, si tuviera algo que decir del cuento, sería como que fue una experiencia personal y también una experiencia súper enriquecedora poder escucharlo y pensar en que se va a reproducir en otras partes y que ya se está reproduciendo. Me genera mucha satisfacción y mucha ilusión también. Y agradecida de verdad con todo el trabajo realizado hasta ahora. Muchas gracias, Catherine. Usted nos trae también un tema muy importante que es la parte de la emotividad, ¿verdad? En esta producción también, cómo ustedes plasman esa emotividad en los trabajos realizados. Wilmer, adelante. Contestó Catherine precisamente a la primera pregunta que le iba a hacer, si a la hora de escribirlo estaba transmitiendo parte de su experiencia de vida, ¿verdad? Porque realmente el texto lo transmite esa emoción, y para poder transmitir ese tipo de emociones tenemos que haber vivido, experimentado, visto, cuando menos, algo de lo que escribimos. Entonces, bueno, de ahí se puede traducir y comprender que el texto per se viene cargado de una gran emotividad, que ya nos explicó Catherine el por qué. Ahora la responsabilidad mía como narrador era rescatar y que no se perdiera esa carga emocional que ya traía el texto, ¿verdad? Y por supuesto, como lo mencionó doña Marcela, el importante ejercicio que hicieron los técnicos para agregarle aún más brillo, vida a la narración. Desde mi parte como narrador, bueno, el texto sí, al principio se hicieron algunos aportes ahí propiamente, pero no en cuanto a contenido, sino más bien en cuanto a la fluidez del texto, para que en el momento en que se fuera a narrar, bueno, pues fuera más agradable al oído del escucha. Y en este caso, mi responsabilidad era que quedara grabado de manera, como lo mencionaron antes, que fuera agradable tanto a la población infantil como a la población adulta, al público en general, fuera una narración agradable. Entonces, bueno, pues una vez que teníamos el texto aprobado, estudiarlo y empatizar con esa emoción del escritor para yo irme a ese lugar, para irme a la casa donde Mateo fue a pasear, sentir el calor que sintió Mateo, oler los olores que Mateo podía percibir en la casa de sus abuelos, porque de otra manera se hace imposible entonces que la narrativa tenga esa carga emocional de la que estamos hablando. Entonces, bueno, yo con el texto me transporté también allá a las vacaciones de Mateo y curiosamente las empanadas las sentí en el paladar, ¿verdad? Porque mi mamá y mi esposa hacen unas empanadas de frijol buenísimas. Entonces, obviamente todo esto colabora, contribuye a que la narrativa sea mucho más rica, ¿verdad? Yo personalmente disfruté muchísimo de estudiarme el texto, de estudiarme a los personajes, sin caer en la sobreactuación, ¿verdad? Sin caer en la sobreactuación, porque si no, si yo hubiera intentado hacer la voz de Mateo como infantil, entonces más bien la narración hubiera sonado muy falsa. Y lo importante era que siempre se sintiera la naturalidad de la narración. En cuanto a eso, debo decir que mi narrativa siempre busca la forma coloquial y la forma en la que desde siempre los cuentos se han narrado, y es cara a cara, de un tú a tú. Y aquí el reto era expresar esta cercanía por medio de una grabación, y bueno, pues el resultado ya lo escucharon,
y de nuevo enfatizar también en el bellísimo trabajo de los técnicos con la musicalización y todo el trabajo técnico. Muchas gracias, Wilmer. Bueno, y nos llegó la hora de escuchar la canción que compuso Elena, que bueno, es la primicia, ¿verdad? Es el lanzamiento de esta canción que estoy segura de que nos va a encantar. Oigámosla entonces. Una semilla germinó de la esperanza, como una fiel promesa de las tierras mesoamericanas. Semilla de mi corazón, sos parte de lo que soy. Tiene tu color y mi memoria todo tu sabor. La llama del gran sol me ha pintado una bella sonrisa al ver tu preciosa flor coloreando los campos. Son nuestros frijoles adornándonos la mesa y nuestros corazones. Y del sur, 3 granitos por espeque, y a cuidar, y a cuidar, y a cuidar, van germinando, ya pronto saldrán los puriscos, que las vainas se carguen toditas, y la cosecha sea a manos llenas. Gracias mi polla, gracias mi pala, a los chiles y la cruz. Gracias Turrialba, grano de oro, y a la linda zona sur. Son nuestros frijoles adornándonos la mesa y nuestros corazones negros, blancos, amarillos, rojos, pardos y pintos. Ya calienta el fuego, ya hierve el alimento, ya calienta el fuego para darnos de comer. Ya calienta el fuego, ya hierve el alimento, ya calienta el fuego para darnos de comer. Ya calienta el fuego, semilla de mi corazón. Bueno, qué belleza, ¿verdad? Bueno, yo estoy aquí como con un tarugo aquí en la Maravillosa. garganta. La verdad es que, miren, ver este trabajo que ustedes han hecho, ¿verdad? Reunido, es una maravilla. Elena, nos queda muy poquito tiempo, pero yo sé que Sebastián, el compañero de cabina, nos va a regalar unos minutitos para que usted también exprese, ¿verdad? Alrededor de este trabajo que usted hizo. Bueno, sí, gracias por este tiempito extra. Yo no sé ustedes, pero yo tengo hambre, digamos, de estar viendo todas estas cosas. Lo que tengo es un hambrón y ganas de comer frijoles. Y le contaba a Marcela cada vez que me sentaba a componer la pieza y adelantarla, que me daban ganas de comer frijoles. Entonces seguro sí estaba funcionando. Bueno, importante el trabajo de los compañeros y las compañeras, porque es como que uno aprende mejor las cosas cuando se dicen de diferentes formas, ¿verdad?
y para eso es que existe el arte. O sea, no es una materia o una parte aislada del aprendizaje, sino que es un medio por el cual también los seres humanos aprendemos y es muy necesario para cualquier cosa que necesitamos pues transmitir, enseñar. Bueno, en fin, yo estoy fascinada con el trabajo de todas las personas que están en este proyecto, empezando por usted, profesora Marcela, y por sus compañeras y por toda la gente que también participó de estos audios que también yo pude escuchar en las ferias y bueno, toda la motivación que tuve también con la revista. La revista me sirvió muchísimo porque me encantó y venía muy bien resumido todo. Para mí fue muy importante poder como plasmar este vínculo o esta conexión de los seres humanos con la naturaleza, o sea, que somos parte de esto, ¿verdad? Como también, así como sembramos los frijoles, como también tenemos algo de ellos en nuestro color de piel, en nuestra forma de ser, en nuestra tradición, en nuestra historia, ¿verdad? Entonces, fue para mí importante como dar a conocer esa semilla como algo sagrado, como algo que, pues, que nos ha formado desde que somos seres humanos y que estamos acá en esta tierra y bueno, al final somos lo que comemos, ¿no? Y esto fue lo que quise hacer con esta pieza, que bueno, ahí traté como de hacer varias voces, que bueno, soy yo, pero traté de cantar como si fuera varias personas y traté de darle un poquito de ritmo como con una cumbia y con un beat y con el cuatro venezolano, que es esta guitarrita pequeñita que la estoy tocando ahí. Y bueno, eso fue como agarrar cuentos, el fanzine y toda la información que tenía la profesora Marcela y con las compañeras del proyecto y pues hacer un resumen con la canción. Y muy, muy contenta, muy satisfecha viendo el trabajo de todos ustedes, de verdad. Muchísimas gracias a todos. En realidad es un esfuerzo que debemos hacer conjunto, ¿verdad? Y así es la seguridad alimentaria y nutricional, es un compromiso que tenemos que asumir colectivamente. Y bueno, yo les agradezco muchísimo este aporte que ustedes han venido dando, han sido ejemplo también de cómo hacer educación diferente para la población. Y bueno, les agradezco tantísimo y ya por el tiempo nos tenemos que despedir, así es que bueno, muchísimas gracias Elena Zúñiga Escobar, Gabriel Coronado Dumani, Wilmer Conitillo Espinosa, Catherine Madrigal, y agradecerle a los compañeros también de la Radio 870 por su apoyo logístico y técnico. Recuerden que Semillas y Saberes se retransmite hoy a las 7 de la noche, hoy jueves. Y bueno, la música de Semillas y Saberes fue elaborada por Elías Arias y Carlos Mora. Les esperamos el próximo jueves. Muchas gracias.